Muy buenos días, mis amigos de Venezuela, mis amigos del mundo. Bienvenidos a mi canal Abajo Cadenas. Hoy es martes 21 de mayo del año 2019. Amigos, la situación en Venezuela jamás había sido tan difícil, tan crítica, tan absolutamente inhumana. Venezuela está pasando, por supuesto, y ya es reconocido a nivel mundial, la peor crisis política, económica, social, humanitaria de la historia de nuestra patria. Eso ya es incuestionable. Los venezolanos están sometidos precisamente a toda clase de calamidades, en las cuales vamos a destacar las más importantes. En este momento, Venezuela, o la gran parte de Venezuela, no tiene todavía luz a plenitud. En muchísimos estados de la nación, la luz se va por horas y horas. Estoy hablando de 5 horas, 6 horas, 10 horas, 11 horas, como el caso de Maracaibo. Algunos otros estados, el Táchira todavía tiene esos cortes de luz gigantescos de más de 10 horas y, por supuesto, con las consecuencias que eso trae para la ciudadanía, para los hogares, para las familias venezolanas. Si no hay luz, por supuesto, no hay todo lo demás que ocasiona el caos de la vida cotidiana. Aunado el problema de la luz, evidentemente ahora se suma el problema de la gasolina, el problema de la falta de combustible, la falta de producción de combustible en la nación, que eso también, por supuesto, está generando una descompensación en la vida de los venezolanos. Hoy en día usted pasa 3 días en una cola, 3 días en una cola para poder surtir la gasolina en el país, la escasez que hay, con todos los avisos que, por supuesto, ruedan de que no va a haber en mucho tiempo, por supuesto, por los problemas de la producción nacional que tenemos, la falta de insumos, pero que quede constancia que eso no es producto de la situación momentánea que tenemos, vamos a decir, de las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno usurpador de Maduro. Se trata de una consecuente y masivo abandono de los mantenimientos, de la producción, por supuesto, de todo lo que sucede en las plantas, de todo lo que sucede en los, vamos a decir, puertos, estaciones petroleras de la nación. Esto responde a una política de abandono como sucedió con la energía eléctrica, como sucede con todo lo demás, como sucede con el aparato productivo nacional. Que eso también va a llegar el momento, señores, porque ya no hay comida. Al no haber gasolina, al no haber transporte, al no haber luz, no hay manera de que el ciudadano pueda concebir una vida o tener una vida normal, y eso está generando, por supuesto, esta crisis. Y en medio de esta crisis, que es la locura nacional, por supuesto, Maduro, el usurpador, uno no termina de asombrarse. Ayer celebraba, ¿verdad? Y antier su subida al poder en las elecciones más cochinas que ha tenido la nación. Y por supuesto celebraba y bailaba, y en medio de esta absoluta crisis a este señor no le interesa sino cómo él se mantiene en el poder. Y hablando de eso, por supuesto, otra de las salidas geniales de Maduro en este momento, entonces, ante esta crisis horrible, ¿cuál ha sido? Pues sencillamente él propone las elecciones de la Asamblea Nacional por anticipado para resolver la crisis. Como si fuera, por supuesto, la crisis nacional producto de la Asamblea Nacional y de los asambleístas, de los diputados de la nación. Como si eso fuese a resolver la situación, pero sobre todo como si él tuviese autoridad moral, autoridad política para convocar a unas elecciones. Como si hiciera como si el país no tuviera memoria y se nos olvidara que esa es su fórmula para resolver el mantenerse en el poder, el diálogo y las elecciones. Pero qué increíble, se autoriza que la Asamblea Nacional Constituyente, el parapeto ese político que ellos se inventaron, que sacaron debajo de la manga y que es la aberración política más grande, como ya lo he dicho, esa se puede quedar hasta el 2020. Pero la Asamblea Nacional, la legítima, la correcta, la elegida por los ciudadanos, se tiene que supuestamente llamar a elecciones. Mire, señores,
Al señor Maduro, por decirle algo digno a ese imbécil, se le olvida que él no va a llamar a elecciones en la nación mientras él esté en el poder. Mientras él y su grupillo de delincuentes, de rateros, de insignificantes, de militaruchos de cuarta y quinta, los que tienen al país en esta absoluta miseria, estén ahí, no va a haber elecciones. Que le quede muy claro, no va a haber elecciones, no va a haber negocio, no va a haber diálogo. Digan lo que digan y salgan las noticias y los tuits, los comunicadores a decir lo que vayan a decir, no va a haber elecciones con Maduro allí. Punto. Él podrá llamar, él podrá decir, él podrá ordenar, y el CNE, que es absolutamente, tú sabes, su lametrasero, irá corriendo, me imagino, a preparar las elecciones, y se harán las elecciones y ellos ganarán las elecciones, porque así es, pero no va a ser con la participación de la ciudadanía libre, consciente y democrática de la República, que les quede clarísimo. Esta situación se va a acabar. No es posible que precisamente estando el grupo famoso de contacto europeo en Caracas, después de haberse reunido con el grupo de contacto, precisamente salga Maduro a decir que la solución del país son las elecciones, vamos a decir, de la Asamblea Nacional. ¿Qué le pasa a este ridículo? Yo había visto hombre ruin, hombre imbécil, yo había visto cuánto canalla hay en el mundo, pero como tú, ninguno, Maduro, como tú eres el excelso idiota de esta nación. Así que, señores, ni Venezuela te hará caso, ni el mundo te hará caso. No eres sino un payaso que le llegará su hora. Amigos, no comamos cuento con esto del diálogo que ya me tiene hasta aquí, verdaderamente. Aquel que pueda demostrarme a mí mediante un documento, mediante un acuerdo, que Guaidó y el presidente Guaidó, perdón, la irreverencia, que el presidente Guaidó y todos los demócratas de Venezuela que estamos acompañando ese proceso hemos decidido ir a elecciones con Maduro allí, que me lo demuestre, que me lo demuestre. Yo no. El día que eso ocurra, señor, porque todo es posible, no hay nada irrevocable en la vida, como dijo uno por ahí, que vamos a hablar de eso. Pero todo es posible, pero hasta ahora no ha sido, no es un hecho. Nadie puede venir a decirme a mí que se sentaron en una mesa y acordaron esa vaina. Nadie me puede decir a mí eso. Puede que ocurra, yo ya a estas alturas definitivamente no voy a meter la mano por nadie, yo la meto por mí. El día que eso suceda, pues sencillamente uno se levanta de la mesa, le da su patada a esa mesa y se sale del juego. Pero hasta ahora no ha sido así. Señores, mucho cuidado con esto que viene, con ese llamado a elecciones, y porque sí hay en el sector de la oposición, tú sabes, esos que les encanta un proceso electoral y empiezan a nombrar candidatos, etcétera, etcétera, porque ese es el juego precisamente para penetrar la lucha por la democracia, la lucha por el retorno, la lucha por el cese de la usurpación. Mucho cuidado, Venezuela, con eso. Lo segundo que yo quiero hablar es también, por supuesto, la famosa carta de renuncia que publicó el ex fiscal de la Nación, Julián Isaías Rodríguez. Ex fiscal, ex vicepresidente, ex constituyentista de 2017, este señor ha jugado un papel político bien importante en lo que ha sido el gobierno chavista desde sus inicios. Y este señor se retira de ser embajador en el día de ayer con una carta, tú sabes, que intenta ser poética y, por supuesto, en esa carta respira ese aire de, vamos a decir, agobio, de tristeza de tener que abandonar el proceso porque no le queda de otra. Porque no le queda de otra porque Maduro prácticamente ha sido envuelto en una maraña comunicacional y tiene unas figuras de cabezas triangulares que son los que pervirtieron todo el movimiento revolucionario de Venezuela y acabaron con el proceso. Él se va casi vencido, derrotado. Bueno, Venezuela, yo quiero que hablemos sobre eso porque yo quiero que no se nos olviden algunas cosas de este personaje tristemente ilustre de la revolución venezolana,
que fue, como ya les dije, vicepresidente, fue fiscal y fue constituyentista, embajador y para esto de contar, porque todos han sido de todo en este gobierno. Este señor fue buscado obviamente por la DEA y por el gobierno de Panamá por el blanqueo de capitales, por el lavado de dinero, así que no es ninguna mansa paloma. Lo que me preocupa a mí de todo este proceso, señores, es que estos tipos de personajes, ¿verdad? Estos chavistas que pretenden a última hora deslindarse del proceso que llevó a la ruina a Venezuela, del madurismo, del socialismo, este socialismo del siglo XXI, que hablaremos de ese socialismo ahora en unos momentos, porque ellos quieren deslindarse y decir que ellos son chavistas, pero no maduristas, que esto que está pasando jamás hubiera pasado con Chávez y que por supuesto Chávez, toda honra y toda gloria sea dada a su nombre. Esa postura, señor, corresponde precisamente a ese intento de estos personajes perversos de querer exculpar al mayor, al único responsable de la masacre, de la debacle de la nación, que se llama Hugo Rafael Chávez Frías, y ese intento macabro, no intento, casi, sí, es un intento porque fracasó, ese intento macabro de instaurar en Venezuela el llamado socialismo del siglo XXI, al cual yo quiero hacer una referencia porque resulta que los ideólogos de este famoso socialismo del siglo XXI está dando por ahí conferencia el señor Heinz Dieterich. Este señor está dando conferencias y prácticamente él intenta decir que la idea del socialismo sigue siendo una gran idea, sigue siendo la gran idea para Latinoamérica, pero que, bueno, Chávez no la pudo llevar a cabo, que Chávez se dio cuenta por ahí en el 2007 que no contaba con el apoyo, que no podía llevar a cabo porque no había el suficiente respaldo al proceso revolucionario. Ese señor está bien equivocado y desconoce la real política, idiosincrasia y la forma de ser política y de hacer política en Venezuela. Eso es todo lo que le pasa a este señor, porque sí tuvo Chávez todo el respaldo que quiso y tuvo todo el dinero que quiso, y cuando no logró las cosas por las buenas, por la forma legal, las hizo por las malas, a lo bravo, a lo guapetón como era él, y intentó imponer ese socialismo. Y mire, dedito, no lo logró, porque los venezolanos no somos pendejos, porque la idea del socialismo es una idea fracasada en el mundo. Y por más que intenten dorar la píldora, por más que intenten presentarla de cualquier otra manera, las evidencias son aterradoras, demoledoras. Ese sistema no funciona para las sociedades de este momento de la civilización humana. Después hablaremos al respecto, pero ese señor también está muy equivocado al pretender dictar normas y políticas a los gobiernos latinoamericanos. Pero bueno, volviendo al caso del señor Isaías Rodríguez, también al caso de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, yo quiero recordarle a Venezuela que los fiscales de la nación, por ley, por constitución, deben jurar y deben renunciar a toda militancia política. Ellos son los emblemas, vamos a decir, deberían ser los emblemas de la justicia, de la equidad, de la imparcialidad. Los fiscales generales no pueden tener militancia política, lo dice la Constitución. Así que el señor Isaías Rodríguez, la señora Luisa Ortega Díaz, el señor Tarek William Saab son, vamos a decir, apolíticos. No, esos vendidos, esos fiscales juraron lealtad a Chávez y a todo el chavismo. Esa es la peor perversión, por eso nunca debieron estar en esos cargos, nunca debieron haber ejercido la fiscalía de una nación, porque sencillamente sus almas, su patrimonio, toda su vida ha estado al servicio del Partido Socialista Unido de Venezuela. Así que no me vengan con ninguna carta, vamos a decir, sublime, en la cual se presentan como mansas palomas. No son sino ladrones del patrimonio público nacional, ladrones de la vida de los venezolanos. Luisa Ortega Díaz, tanto tú como Isaías Rodríguez, como
Rafael Ramírez, que son responsables, que hoy en día pretenden deslindarse del gobierno de los usurpadores y presentarse a la nación como castos, puros, santos y blancos. Señores, no lo son tal. Rafael Ramírez, tú te robaste el dinero de PDVSA, digas lo que digas. Tú fuiste acusado de 1000 maneras por distintos gobiernos en el mundo, por el manejo de los capitales de PDVSA, y hoy en día lo dice tu fortuna, lo dicen tus mansiones allá en Italia, lo dicen tus cuentas bancarias y las de tus testaferros. Así que ese proceso de esos chavistas que hoy se quieren deslindar casi como héroes, absolutamente incólumes, totalmente puros y dignos, a mí no me convence. Y tu carta, Isaías Rodríguez, no es sino un parapeto lleno de babosadas, un parapeto que no resarce lo que les ha hecho a la nación. Tú eres corresponsable de muchas de las cosas que pasaron desde el paro petrolero, cuando eras fiscal en el 2002, hasta que te fuiste, hasta que eres hasta el día de hoy. Tú eres responsable de mucho de lo que le pasa a Venezuela. Y no es una simple carta lo que va a hacer que tú te vayas de la historia de Venezuela dignamente. No, señor, también tú tendrás que pagar, no importa las babosadas que digas para retirarte de este proceso. Seguiremos hablando, mis amigos. Muchas cosas van a pasar. Debemos esperar que este momento crítico en el que estamos no nos consuma, que este momento crítico en el que estamos, en el cual todo el mundo opina, todo el mundo está absolutamente con los nervios alterados, con el verbo fácil, llamando y diciendo cosas, señores, vamos a esperar. Las acciones que se están llevando a cabo en este momento, esta semana tiene que haber alguna cosa que vamos a conocer, vamos a esperar los resultados. Mientras tanto, resistencia, resistencia activa, resistencia absolutamente contundente, porque no habrá elecciones en Venezuela mientras estos canallas estén en el poder. Conversaremos nuevamente sobre esto y otras cosas que están pasando en mi país. Buenos días.